Bueno, voy a hablarles un poquito de mí desde la parte del doctorado. Yo estudié el doctorado en la UAP, fue el doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos. Este doctorado estaba principalmente enfocado a lo que es tecnología mediada por educación, digo, educación mediada por tecnología. Mi tema de tesis pues, fue el desarrollo de lo que es una estrategia para pues, la comprensión auditiva del idioma inglés en niños de 10 a 12 años. Más adelante pues voy a hablar un poquito de eso, pero pues ahora sí que en resumen podemos decir que el producto de esto fue una aplicación y una interfaz. La interfaz pues también está ya en proceso de patente. Y bueno, actualmente estoy haciendo una estancia postdoctoral en el área igual de interacción humano-computadora con el tema de pues el diseño y validación de interfaces de usuario para lo que son sistemas orientados a la evaluación del comportamiento del perro de búsqueda y rescate. Se van a dar cuenta que el proyecto ha sido un poquito, se ha ido cambiando. Ahorita les diré ya por las razones por las que han sido. Entonces, para entrar en contexto, lo primero que yo les quiero platicar es un poco de lo que es la interacción humano-computadora. Posiblemente ustedes como asistentes pues ya han trabajado con ella o lo conocen y bueno, pues nada más es un recordatorio, ¿no? La interacción humano-computadora pues está compuesta por lo que son tres factores. El humano, que se refiere a la cognición, a la memoria, a la visión, el tecnológico y el diseño. En cuanto al factor tecnológico, podemos nosotros encontrar los diferentes tipos de interfaces, lo que son las interfaces ápticas, que son interfaces en las cuales yo recibo una respuesta, pues una vibración o un sonido. Las interfaces tangibles, que son pues realmente las que conocemos, ¿no? O sea, puede ser el celular, pues el teclado, ¿no? Las interfaces wearable o vestibles, como pueden ser lo que son las pulseras inteligentes, y las interfaces gráficas, que son las que trabajamos pues día a día. Y en cuanto al factor diseño, hay tres elementos muy importantes y dos de ellos la mayoría de la gente los llega como a usar de manera indistinta. Estos términos son la experiencia de usuario, la usabilidad y el diseño centrado en el usuario. Los términos que suelen utilizar de manera indiferente son la experiencia de usuario y la usabilidad. Estos no son lo mismo. O sea, sabemos que la experiencia de usuario, pues como su nombre lo dice, es conocer, ¿no? Pues la experiencia del usuario al hacer uso de un sistema, y la usabilidad se refiere a, hay dimensiones que evalúan al sistema, ¿no? Si es fácil de llevar, bueno, si es fácil de hacer las tareas, si es fácil de recordar lo que tengo que hacer, si la información es clara, entre otras cosas. Y el diseño centrado en el usuario, pues es un enfoque donde el principal o lo más importante, pues son las necesidades del usuario. Eh, Probablemente ustedes también se pregunten por qué si tengo un doctorado, por qué si soy maestra a lo mejor en computación me metí algo de educación, ¿no? E hice una aplicación. Sabemos que lo que son las disciplinas de la interacción humano-computadora, hay muchas, ¿no? Las que se pueden llegar a destacar más, pues son principalmente las ciencias de la computación, la inteligencia artificial, el diseño, la ingeniería, y también están lo que son, pues, ergonomía, psicología, sociología, filosofía, entre otras. Esto es precisamente lo que a mí me gusta de la interacción humano-computadora, que es como multidisciplinaria. O sea, no necesitas haber estudiado computación para poder dedicarte a esto. Y es algo que yo puse a prueba como, pues, cuando hice el doctorado. Ahora sí, ahora ya en términos profesionales, mi experiencia con lo que es interacción humano-computadora, recientemente tuve la oportunidad de participar en la maestría del CICESE en la parte de interacción humano-computadora, específicamente en lo que es el diseño de interfaces. Esa podríamos decir que es como mi especialidad, ¿va? Entonces, bueno, la experiencia que tuve pues fue darles a los chicos talleres de prototipos, ¿no? Darles herramientas,
ayudarlos a acomodar la información para que se viera bien, fuera consistente, todos esos criterios que debemos considerar al momento de diseñar un sistema. La realidad es que no siempre se puede llevar a cabo o no todos están dispuestos a seguir este proceso, ¿no? ¿Cuáles fueron mis hallazgos durante el curso? Tuve la oportunidad de trabajar con dos chicos, era un solo proyecto. Eh, a lo largo de, pues, del semestre fuimos viendo avances con la parte del prototipo que fue el área o la parte en la que yo les pude enseñar. mmm, Noté que querían poner a veces mucha información, ¿no? Como dejarle muy claro al usuario, ¿no? Pues, qué es lo que tenía que hacer. Otra parte que vi fue la parte de las evaluaciones, como que les costaba ahí un poco de trabajo. Tuvieron, pues, dificultades que al final supieron resolver, ¿no? Pero desde la obtención de requerimientos, las entrevistas, definir los requerimientos funcionales y no funcionales. Eso fue para mí una experiencia padre, ya que, bueno, como tal ya era la primera vez que me tocaba, pues, ayudarles, ¿no? O darles clase para que ellos pudieran llevar a cabo su proyecto de manera correcta. Creo que al final, pues, no les fue mal, y entonces, pues ahora sí que estas son como las razones que me hacen que la interacción humano-computadora y toda la parte de diseño sea lo que más me gusta. Pasando ya un poquito al tema de interacción niño-computadora, es un tema muy, por así decirlo, complicado en el sentido de que sacar la información a los niños pues resulta muy complicado, ¿no? A lo mejor nosotros muchas ocasiones hacemos diseños de los sistemas o de aplicaciones para niños y nos gusta, ¿no? Y la realidad es que cuando se las llevamos a los niños para que la utilicen, no la entienden, les aburre, no se acuerdan cómo se usa, y esos son algunos como de los retos que se deben de ir venciendo poco a poco y que se está trabajando, obviamente no solo yo, sino todo un grupo pues de personas interesadas en el tema. Hay muchos desarrollos de aplicaciones que están centrados en los niños. Creo que es de los temas que vienen un poquito más fuertes. Ahorita hasta por términos de pandemia, pues creo que han por ahí surgido algunas aplicaciones para ellos, para mejorar su aprendizaje. De hecho, bueno, el sistema que hicieron los chicos iba más enfocado para los docentes, pero al final, digo, para los padres, pero al final de cuentas, pues tenían que ver con temas de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo de proyecto doctoral? Como ya les mencioné, fue una estrategia tecnopedagógica. Ahora sí que para no tocar tanto el tema educativo, sino la parte computacional, lo que yo hice fue diseñar una interfaz tangible, que es la que se puede observar, es un cubo. Este prototipo, de hecho, es un cubo de hule espuma. Este, y lo que tiene, bueno, lo que se puede ver en la imagen o hasta en esta misma parte son unas etiquetas de radiofrecuencia, a las cuales cuando se detectaban mostraban información. Funcionaban más o menos como los marcadores de realidad aumentada. Esta idea surgió, bueno, yo ya la traía en mente desde la maestría, nada más que ahí hice otra cosa, pero como que la fui puliendo, ¿no? Con mis asesores la fui puliendo y todo, hasta que terminó en hacer un cubo. Obviamente, por falta pues, de tiempo y que el doctorado no estaba centrado meramente en computación, no le pude agregar más cosas, ¿no? A lo mejor yo quería que el cubo vibrara cuando se llevara a cabo una acción o cuestiones así, pero ya no fue posible. Entonces se quedó en este prototipo. Eh,
Bueno, es el cubo el que se ve, pero ahora sí que, ¿para qué nos sirve el cubo? O sea, nada más es un cubo que lanzan o qué pasa, ¿no? Se diseñó lo que es una aplicación para la comprensión, para mejorar la campa, bueno, como apoyo de la comprensión auditiva de los niños de quinto y sexto de primaria. Entonces, la aplicación tenía, aquí se ven tres pantallas. La primera pantalla, eh, bueno, la segunda en este caso, lo que pasaba era que los niños podían elegir una historia. Cabe mencionar que todo esto, toda la parte del contenido educativo y preguntas y demás, fueron proporcionadas por los docentes. De hecho, ahí pues entra un poquito el enfoque de diseño centrado en el usuario. Se tuvieron entrevistas hasta con los niños, para conocer como pues las necesidades, ¿no? ¿Qué les gustaría ver o opciones de colores, temas así que para ellos no fuera pues difícil de contestar. Entonces la aplicación constaba de una serie de historias cortas, podían seleccionarlas de acuerdo al nivel que tuvieran de inglés o que estuvieran viendo, a los temas que estuvieran viendo. La historia se reproducía, tenía una imagen asociada y bueno, posteriormente tenían que resolver una serie de preguntas. Entonces, precisamente el cubo funcionaba para responder estas preguntas. Si ustedes observan, pues aquí viene una pregunta y las respuestas vienen, bueno, vienen asociadas, ¿no? A una figura geométrica. Entonces, los lados, las caras del cubo, pues tenían una figura geométrica al momento de colocarla con el dispositivo móvil, porque era una aplicación móvil, se detectaba la etiqueta de radiofrecuencia y pues te mostraba, te daba una retroalimentación, ¿no? Si la respuesta era correcta o incorrecta. Ahí uno de los retos fue que, bueno, esas etiquetas yo me las traje de España cuando hice mi estancia. Entonces, pues digamos que era tecnología que no había llegado por completo a México. Hay algunos teléfonos que tienen lector de NFC, pues, que son etiquetas NFC, y hay muchos otros que no. Entonces tuvimos como que realizar la adaptación, pues para que todos tuvieran la posibilidad, ¿no? De acceder a la aplicación. Entonces, para eso se colocaron estos marcadores de realidad aumentada, que realmente la realidad aumentada, pues con un teléfono con cámara, ya funcionaba. Y la otra parte, era otra como mini actividad, era un vocabulario. En este vocabulario, lo que se mostraba, si ustedes lo pueden observar, en la cara donde tenía el logo de Artui, eh, podía uno seleccionar la palabra del vocabulario y le mostraba un elemento 3D, ¿no? Este elemento lo podían rotar, le podían hacer zoom, les emitía también un sonido, o sea, cómo se decía la palabra, y nada más. Ahora, ¿por qué le puse Artui? Bueno, pues la verdad fue por las iniciales de todo lo que estaba yo trabajando, ¿no? Augmented Reality y Tangible User Interface, ¿no? Entonces, por eso quedó Artui. Esta actualmente, la aplicación no está en la plataforma, pero lo que es el proceso del cubo, o sea, toda la interfaz tangible del cubo, la metimos a patente y está como pues en proceso, ¿no? De evaluación. Eso fue en cuanto a la investigación doctoral, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron los diferentes hallazgos durante la elaboración de mi proyecto? La primera, pues fue seguir un enfoque de diseño centrado en el usuario, pero aplicado en niños. Tenía yo que ver cómo preguntarles las cosas, cómo evaluárselas también, pero principalmente para obtener requerimientos, pues fue entrevistar a los docentes, eh, observar a los niños, principalmente fue observación, de ver pues cómo llevaban a cabo sus clases, qué material, perdón, utilizaban, para poder tratarlo de pasar a la parte tecnológica. Eso fue un poquito complicado porque también pues teníamos ahí en contra la parte de que los niños, por así decirlo, se chiveaban cuando había alguien más. Entonces,
pues se comportaban diferente, ¿no? Entonces, pues ahora sí que nos fuimos, bueno, me fui ganando la confianza y todo, y que el profesor pues no se sintiera como evaluado, ¿no? Entonces eso fue como un reto para mí, lo pude llevar a cabo. Otra cosa que creo que podría llegar a ser un aporte, bueno, que fue un aporte, fue la creación de perfiles de los niños. Estos perfiles, pues entran más que nada en el diseño centrado, ¿no? En la parte de entender el contexto y a nuestros usuarios. Se crearon perfiles porque pues sabemos que todos los niños aprenden de diferentes maneras y se comportan de diferentes maneras. Entonces, lo primero que hicimos, fue definir los perfiles, tratar ahí de como de ir englobando a los niños. Obviamente no todos tenían las características, entonces se fueron pues modificando un poco y a partir de eso evaluamos pues lo que era la estrategia, pues sin el uso de la tecnología. Si no mal recuerdo fueron 2 ocasiones y ya probarla con la aplicación y ver también cómo se comportaban. Aquí pues los resultados podría yo decirles que fueron excelentes, pero lo bueno de esto fue que no fueron excelentes. Hubo niños que simplemente pasaron de noche, o sea, seguían igual que aprendiendo con lápiz y papel. Entonces esto también pues nos da una idea de que a lo mejor la herramienta es buena, pero faltan mejorar cosas. Y no como muchas veces nos pasa, que probamos un sistema y decimos es que mi sistema es excelente, cuando la realidad es que a lo mejor nada más contestaron por contestar, ¿vale? Y otro hallazgo pues fue la evaluación para niños. Hay muchos instrumentos para medir usabilidad y experiencia de usuario, pero hay pocos que han sido validados y sobre todo diseñados para niños. Al principio yo decía, bueno, voy a utilizar tal instrumento, que es el de CSUQ, pero los términos no los iban a entender los niños. Entonces, pues ahí fue echarse un clavado a la literatura y revisar cómo se podía evaluar a los niños o cómo podían evaluar los niños. Y fue realizar adaptaciones, realizar validaciones para poder utilizar un instrumento que realmente me aportara a la investigación y pudiéramos medir usabilidad y experiencia de usuario. Entonces creo que estos son los hallazgos más importantes. ¿Cuáles son los retos en lo que es la interacción niño-computadora? Creo que lo más difícil es la evaluación y, bueno, la obtención de requerimientos, ¿no? Dependiendo de con qué edades trabajes, pues puedes ver si es más fácil o más difícil conseguir los requerimientos. En mi caso fue un poquito difícil, por eso me apoyé de docentes del área para poder pues sobrellevar este reto, ¿no? Y bueno, llegamos a lo que es la interacción animal-computadora. Pues esta es principalmente en cómo los perros pueden llegar a utilizar dispositivos o tecnología en sí, ¿no? Bueno, en este caso se ha realizado también como la investigación, es la que se está, caso le estoy realizando. Hay muchos, ¿cómo se podría decir? Bueno, hay aditamentos que tienen los perros que tienen una función, ¿no? Ya sea jalar a lo mejor algo para dar una alerta. Hay perros que usan Skype, ¿no? Pues para mantenerse como en comunicación con sus dueños. Eh, hay a lo mejor alguna cierta hay unos botones, ¿no? También para poder pedir algo. Creo que es un tema que ahorita está tomando también, o que está teniendo un auge, ya que el perro pues se ha convertido en muchos hogares, más que una mascota, como es un miembro de la familia, ¿no? Entonces, y creo que muchas veces se dificulta pues saber qué quieren ellos, ¿no? Digamos que la interacción animal-computadora no pretende que el perro hable, ¿no? Pero sí tratar de entenderlos un poquito más al ellos pues no poder comunicarse como uno lo hace, ¿no?
Entonces, ya actualmente en lo que es mi postdoctorado, pues se hizo lo que es el protocolo para poder entrar y bueno, se proponía como el uso de un chaleco con una bocina para poder darles instrucciones a los perros de búsqueda y rescate y mejorar sus actividades, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos pues, fue hacer un chaleco con la bocina, una bocina pequeña, y pues lanzarnos como a la aventura, ¿no? Entonces, pues estuvimos ahí analizando junto con los otros dos doctores qué podíamos hacer, qué instrucciones íbamos a dar, cómo iba a ser la comunicación, con quién íbamos a estar. En un primer experimento se probó con dos de mis perros, son perros pues domésticos, ¿no? Entonces, uno de ellos es perro de pandemia, entonces, pues no está acostumbrado o no estaba acostumbrado a quedarse solo, entraba en crisis cuando nos desaparecíamos aunque fuera al baño, entonces tenía ahí muchos como problemas, ¿no? Nada más los perros, sino hasta los bebés llegan ahorita a tener. Entonces lo que hicimos fue colocarles, bueno, hacerles su chaleco, ponérselos, colocarles la bocina, me salí y a través de bueno, la bocina estaba conectada a mi laptop y yo desde mi celular en una llamada de Zoom, la había dejado programada y todo, en una llamada de Zoom, yo le hablaba a mi perro, le decía, ven, ven aquí, corre, cuestiones, les daba como instrucciones a las que ellos ya estaban acostumbrados. El perro que pues ya estaba acostumbrado a nosotros y a que salíamos y demás, llevaba a cabo las instrucciones, ¿no? Pero el perro de pandemia tenía muchas dificultades. Se ponía muy nervioso, de hecho a él, pues ni el chaleco le pudimos poner. Le tuve yo de plano que esconder la bocina porque tendía a ser muy destructor, entonces no me quería arriesgar a que la rompiera. Eh, pero este perrillo, pues lo que hacía era que cuando nos escuchaba mi voz, pues iba y buscaba la bocina, ¿no? No hacía lo que le pedía, pero iba y buscaba la bocina. Entonces dijimos, ok, bueno, este ya fue un primer experimento, necesitamos como definir ya un protocolo para poder ver a otros perros. Entonces, lo que hicimos fue, el doctor Humberto de por sí está en un proyecto de lo que son perros de búsqueda y rescate y estaba trabajando con lo que es la Universidad de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ellos pues nos brindaron dos perros, los perros con los que ya habían trabajado previamente para experimentos. Y bueno, lo que hicimos pues fue ir a sus casas y hacer el experimento, ¿no? Entonces fue bueno, no sé si es pastor belga, y otro era un labrador. Con el labrador realmente no tuvimos éxito porque el dueño estaba ahí y él decía que pues, bueno, familiar, ¿no? Que a él no le hacía caso, sino a su hija, pero su hija no estaba. Entonces las instrucciones eran grabadas por el otro familiar y pues no le hacían caso. Entonces ese fue como un intento, por así decirlo, fallido, pero que ya también nos dio más ideas. En el caso del perro que aparece aquí en la pantalla, lo mismo, o sea, el dueño ahí o al que le hacía más caso era a un niño, entonces al niño le pedimos que grabara una serie de instrucciones. Eh, ya se tenían precargadas las mismas instrucciones, pero con una voz sintética, por así decirlo, y ciertos sonidos a los que los perros generalmente están acostumbrados, un timbre, un silbido, un juguete, eh, una bolsa a lo mejor, o un ruido que ellos conocieran como las bolsas de comida. En este caso, el dueño estaba ahí con nosotros, pero cuando se empezaron a reproducir los ruidos, por ejemplo, ajenos, ¿no? El silbido y eso,
el perro volteaba, o sea, así como que ya tenía identificada la bocina, porque primero se les hizo con la bocina aquí en su chaleco y después se hizo con la bocina escondida. En el caso de cuando tenían la bocina en el chaleco, pues el perro se sentaba o como trataba de buscar la bocina, una reacción que podría llegar a ser muy normal al no estar acostumbrados a lo mejor a portar alguna prenda y además puede ser también que las vibraciones pues, le causaran curiosidad, ¿no? Entonces en este experimento pues únicamente o se sentaba o volteaba a ver, se la trataba de quitar. Cuando le habló su dueño a través de la bocina, sí volteó el perro. O sea, sí trataba como de ubicarle, decían siéntate y como que hacía el intento de sentarse, ¿no? Trataba de hacer las instrucciones. Posteriormente, cuando ya se hizo el experimento con la bocina afuera, ubicó la bocina de manera muy rápida, entonces los sonidos de voz sintética y de objetos no tuvieron mucho impacto en él. Pero también cuando ya se reprodujo la voz de su dueño, ahí sí ya pudo llevar a cabo de mejor manera las instrucciones. No las llegó a hacer todas, ¿no? Entonces, aparte de este viaje que hicimos a Tlaxcala, creo que al siguiente día, tuvimos la oportunidad de ir a la UNAM con los perros de búsqueda y rescate. Aquí pues tuvimos la oportunidad de ver un entrenamiento pues de perrillos que quieren, ¿no? Los dueños quieren que pertenezcan a esta asociación y bueno, nos explicaron cómo los van entrenando y todo y posteriormente tuvimos la oportunidad de ver un entrenamiento pues de los perros, ¿no? De cómo son. Aunado a esto, yo realicé entrevistas a los entrenadores para conocer pues las necesidades y como todo el proceso que ellos llevan a cabo para poder entrenar a los perros, qué necesitan, qué instrucciones les dan, objetos que utilizan para entrenarlos, las dificultades que tienen, y bueno, eso era principalmente, ¿no? Y a lo mejor que nos platicaran un poquito como del día a día de los perros, desde qué edad empiezan, ¿no? Y qué ejercicios pueden llegar a hacer. Esto nos funcionó para entender un poco más al contexto y a los usuarios. A partir de esto, el proyecto tuvo que cambiar un poco. ¿Por qué? Porque vimos que nosotros les estábamos como creando un problema a los entrenadores que ellos no tienen. Porque cuando hay un derrumbe, nos decían los entrenadores que los perros no se alejan mucho de ellos, o sea, son distancias muy cortas, en las cuales los perros, perdón, siguen escuchando a sus dueños. Y aparte hay un monitor, o sea, una tercera, bueno, una segunda persona que les va diciendo cómo va el perro y que cuando llegan a presentar a lo mejor algún problema, les avisa al dueño y el dueño ya sabe entonces qué hacer pues, con el perro. Entonces creímos que no les íbamos a poder aportar mucho a ellos en sentido de dar instrucciones por medio de la bocina, porque la distancia era muy corta. Entonces, pues seguimos revisando lo que era la literatura y llegamos hasta lo que ahorita tenemos, que son perros de asistencia. ¿Qué pasa? Que hay familiares que tienen pacientes con, principalmente, vamos a trabajar con personas que tienen ansiedad, depresión o epilepsia. Sin embargo, pues aquí el problema es que la familia no sabe cuándo el paciente va a presentar una crisis. Muchas de estas ocasiones pues no están con ellos y pues no pueden como asistirlos, ¿no? Y obviamente pues no pueden tener ningún tipo de comunicación, probablemente ni antes, digo, ni durante ni después. Pueden llegar a avisarles, ¿sabes qué? Me siento mal, pero hasta ahí puede llegar a suceder. Entonces, a estos niveles ya de, pues como de padecimientos,
los pacientes ya cuentan con un perro de asistencia. Entonces, ellos están ya previamente entrenados para detectar cuando existe una crisis, ¿no? Cuando va a suceder una crisis. Sin embargo, pues debe de existir como una comunicación entre el perro cuidador, que en este caso puede ser un familiar, un amigo, o a lo mejor hasta alguien contratado para eso, para poder prevenir situaciones pues donde la vida del paciente corre peligro. Eh, ¿Por qué tomamos ahora los perros de asistencia? Los perros de asistencia son capaces de detectar sustancias que el humano no puede llegar a detectar. O sea, hay un paciente a lo mejor con epilepsia, hay cierto tiempo en los que el cuerpo de la persona empieza a liberar sustancias. Estas sustancias las reconoce el perro y el perro trata de auxiliar al familiar para que no caiga en esa crisis o simplemente para acompañarlo. Entonces, ellos pues ya saben, ¿no? Sucede lo mismo con la ansiedad y con la depresión. Se liberan diferentes sustancias que los perros son capaces de detectar. Entonces, quisimos aprovecharnos de esa capacidad que tienen los perros para poder crear alguna herramienta que les funcione para mejorar la comunicación. Entonces, ahorita nuestra propuesta de solución va en elaborar una aplicación que permita notificar a los familiares cuando el paciente presente una crisis. Pero cómo se va a activar o cómo va a enviar la notificación o cómo va a ser el proceso. La idea es la siguiente. El perro porta un chaleco que tiene integrado un micrófono y una cámara. Estas se activan a través del ladrido. De hecho, aquí ya se mezclan también lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, se activa a través del ladrido cuando, cuando detecta que su dueño está a punto de presentar una crisis. El perro, al detectar las sustancias, comienza a ladrar, se activa y ya procede a la notificación. En ese momento se le manda una alerta al familiar o al cuidador. El familiar puede tener la aplicación instalada en su celular que le va a notificar y le envía en tiempo real el audio y el video del paciente para ver a lo mejor si ya se cayó o si está diciendo cosas que podrían llegar a servirle hasta el mismo cuerpo de emergencia, ¿no? Y la otra es que el familiar pueda tener una pulsera que le vibre o emita un sonido en caso de que el paciente presente una crisis. Esta es nuestra propuesta de solución. Entonces, ya como, bueno, vamos ahorita en la parte del diseño, tenemos que, pues nuestro perro de asistencia va a portar un chaleco que tiene un micrófono, una cámara, un adaptador de Wi-Fi, se va a ocupar lo que es Edge Computing, un GPS, una bocina y la parte del GSM y el GPRS, ¿va? En este caso, el paciente pues puede llegar también a tener el celular y la pulsera para que pues estos datos también sean como grabados y puedan funcionar o puedan ser enviados también a la parte del chaleco que el perro, aparte de detectar las sustancias, a lo mejor el ritmo cardíaco ya se le aceleró, entonces al perro también alerta o la temperatura lo pone en alerta y puede realizar la sesión. Y finalmente la familia, como les mencioné, puede tener el celular o la pulsera. Entonces, bueno, esto es hasta ahorita lo que nosotros tenemos como diseño. Ya estamos en lo que es la parte pues, del diseño de las interfaces, además de crear como una base de datos de detección de ladridos para que el sistema sea capaz de reconocer cuando son ladridos ya sea de alegría, pero principalmente cuando son los ladridos de alerta, ¿no? El perro ahí modifica sus ladridos, son entrenados para eso, para que el ladrido sea más fuerte o en diferentes repeticiones. Eso es lo que nos va a activar nuestra alarma o nuestra alerta, ¿no? Y bueno, ¿cuáles han sido los retos ahorita durante el proyecto?
Principalmente es el diseño centrado en el usuario, pero bueno, en este caso centrado en perros. Mm, Nuestra principal base pues ha sido entrevistar a los entrenadores y la observación que hemos llegado a realizar. Obviamente pues no podemos llegar con el perro y conocer, ¿no? Y ponernos a platicar con él. O sea, no nos va a decir nada, ¿no? Más que ladridos. Entonces, eso es un reto para pues del proyecto. También el diseño de lo que son interfaces de usuario para perros, porque pues algunos perros no están acostumbrados a lo mejor al uso de chalecos o al uso de collares. Es ver pues la parte como de la comodidad del perro, que no vaya a ser algo pesado o que no vaya a ser algo que se deba de, pueda tronar si hay algún movimiento. Y finalmente, pues la evaluación de las interfaces para perros. Eso es algo que todavía pues estamos como trabajando. Ya hay algunas ideas. Sabemos que algunas de las dimensiones de la usabilidad pues es el aprendizaje, ¿no? Si pueden llegar a recordar cómo utilizar la interfaz, ahí pues ya se vería la forma de evaluar de cómo el perro va a recordar que tiene que qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, eso es principalmente pues lo que traigo un poco el día de hoy, es un poquito pues platicarles de todo lo que he pasado. Y bueno, pues de mi parte entonces sería todo.